Feliz Día de la Madre. Algunas madres se tomaron el día, por eso no están con nosotros. Pero qué bueno que estamos acá, los que estamos, que hemos llegado, los que llegarán. Bienvenidos. Hoy estoy estrenando una Biblia nueva que me la regalé yo mismo. Y vamos a seguir en Lucas capítulo 19. Sí, pónganse de pie porque siempre leemos la palabra del Señor así de pie. No por una costumbre, sino porque sentimos la importancia de estar delante del Señor en su palabra y la reverenciamos. El capítulo 19, vamos a leer los versículos 28 hasta el final. De repente usted está pensando, hoy es el Día de las Madres, el pastor va a traer un mensaje sobre el Día de las Madres. No. Yo creo que mi esposa, que obviamente como madre, ella estaría de acuerdo de que simplemente pues sigamos con la palabra que estamos trayendo en el día de hoy. Pues estamos hablando de unos textos preciosísimos en Lucas, así que vamos a seguir en ese orden. Y por supuesto estamos felicitando a las madres y nos vamos a felicitar durante el día, pero creo que la palabra del Señor, por supuesto, ocupa el lugar que corresponde también en ese sentido. Dice el texto, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. ¿Quieren repetir conmigo esa frase? Porque el Señor lo necesita. Otra vez, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos respondieron y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, muy bien. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu salvación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está. ¿Pueden repetir? Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Padre, gracias por tu palabra preciosa, leída ahora. Tenemos un compromiso siempre muy grande al predicarla. No es cosa fácil, no es poca cosa presentar tu palabra.
Por eso oramos, pedimos la sabiduría del cielo, de lo alto, la inspiración del Espíritu Santo que inspiró esta misma palabra, para que esta tarde la traigamos con tu poder, con tu gracia, y que este púlpito sea testigo de que estamos predicando tu palabra, no palabra de hombre, palabra tuya, para bendecir nuestros corazones. Gracias te damos por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Bueno, el tema de hoy lo titulamos Alabando al Rey que va a morir. Parece una contradicción, pero es lo que nos sugiere este texto. Alabando al Rey que va a morir. No sé si se acuerdan que hace un tiempo atrás, no muchos domingos atrás, les traje un tema titulado La Última Subida. No sé si se acuerdan de ese tema. Y ahora estamos en presencia de la continuidad de esa subida, porque Jesús ahora va avanzando, sigue avanzando. Él va a Jerusalén, Él sigue avanzando. Y es interesante que Lucas nos dice esta frase: iba adelante, subiendo a Jerusalén. Ahora quiero que usted capture este pensamiento, porque nos va a ayudar a pensar que como un rey que encabeza la marcha, Jesús va al frente. Pero no rumbo a un trono de oro, sino al lugar donde entregaría su vida. Y en el camino, mientras unos lo alaban, este rey sabe que va a morir. Él sabe que va a morir. Está escuchando alabanzas, está escuchando esas personas expresarse de esa manera, pero él sabe que va a morir. Entonces, esta es una paradoja, porque en la llamada entrada triunfal, que es lo que tiene que ver con este texto, vemos una escena que parece victoria, parece victoriosa, pero es una escena de mucho dolor. Momentos donde vemos a una multitud que canta y sin embargo el corazón de ellos no ha cambiado. Este pasaje de Lucas 19 nos presenta entonces una de esas escenas. Jesús se acerca a Jerusalén y por fuera todo luce como una coronación, pero escuche, hay aclamaciones, hay gente celebrando, hay un ambiente de esperanza, pero por dentro Jesús no está celebrando como recibiendo un homenaje. Jesús sabe que va camino a la cruz. Piensen en este contraste, hermano. Mientras uno dice Hosanna al que viene en el nombre del Señor y se gozan, se alegran, Jesús sabe que en cuestiones de horas Él va a estar clavado en una cruz. ¿Qué contraste? De ahí el tema, alabanzas para un rey que va a morir. Ahora, hermano, este pasaje nos confronta. Nos confronta como creyentes con una pregunta incómoda. La pregunta sería: ¿puedo estar cerca de Jesús, hablar bien de Jesús, cantar a Jesús y aún así no rendirme a Jesús? Esa era la situación de esta gente. Estaban alabando a Jesús, pero dentro de poco van a estar muy lejos de Jesús. De hecho, van a clamar muchos de ellos: crucifícale. Ahora dice Hosanna, Hosanna, y después crucifícale. Otra pregunta que surge acá es: ¿puede mi alabanza ser real en mis labios, pero inestable en mi obediencia? Fíjense el compromiso cuando nosotros cantamos, cuando nosotros nos entregamos a ese tiempo de alabanza, tan preciosas canciones que cantamos ahora. La pregunta es: ¿hasta dónde estoy dispuesto a obedecer eso que canto? ¿Hasta dónde estoy listo para que lo que estoy diciendo ahora sea una realidad? Así que en este texto vemos a Jesús como rey. ¿Cómo así? Sí, un rey que dirige los eventos, no los sufre. Un rey que merece alabanza, no la mendiga. Un rey que llora porque ama, anunciando y por supuesto sobre todas las cosas, hablando de la ciudad donde va. Pero sobre todas las cosas, un rey que tiene celo, con un profundo celo, cuando va a decir: mi casa, casa de oración será llamada. Entonces estamos en presencia de un rey, sí, pero de un rey que va a morir. De un rey que por supuesto fue clamado y proclamado, pero es un rey que al final entonces se va a entregar. Déjeme darle esta pista. Este pasaje está en el contexto de lo que sucedía en la antigüedad. Cuando los reyes terminaban una batalla, por ejemplo, eran vencedores.
La ciudad que les espera era algo parecido como esto. Hosanas, canciones, alabanzas al rey que ha triunfado, que venció al enemigo, y lo están alabando. Y es interesante porque en este contexto nosotros vemos, en efecto, que la gente está haciendo lo mismo. Pero a diferencia de aquellos reyes que venían para ser coronados, exaltados, reconocidos, aquí tenemos un rey que va a ser coronado, pero va a ser coronado de espinas, a un rey que va a morir. Ayúdenme entonces, y por favor sigan conmigo, para que veamos el movimiento de este texto, paso por paso, y observar entonces cómo este mensaje que lo titulamos Alabando al Rey que va a morir, podamos extraer verdades que van a tocarnos muy hondamente. Por ejemplo, una de ellas, la primera, es los preparativos para el rey que viene. Vamos a ver eso, cómo sucedió. Comenzando el versículo 28, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Otra vez, en estos preparativos Jesús está consciente de lo que viene. Y me llama la atención en la forma como él trabaja. Si ustedes leyeron los primeros versículos, se dieron cuenta que el hecho de ir a Jerusalén no era un destino, no era un solo destino. Jerusalén es el lugar donde se consumará su redención. Jesús entonces va adelante, no arrastrado por las circunstancias. No va como víctima de un plan ajeno, va como quien guía el camino. Y mientras va a Jerusalén, él hace los preparativos. Por ejemplo, en el versículo 29 dice que aconteció llegando a esos dos lugares, Betfagé y Betania, al monte que se llama Los Olivos, él instruyó a unos discípulos. A mí me llama mucho la atención este pasaje, porque Jesús ha preparado todo de tal forma que va a funcionar su plan hasta llegar a donde va a llegar. Y lo primero que hace es que prepara dos discípulos, no sabemos quiénes fueron. Fue Pedro, fue Juan, no sabemos quiénes fueron. Dos discípulos. Le dice: vayan a cierto lugar. Allí van a encontrar un pollino. Fíjense los detalles, un pollino. En mi mente, cuando yo pienso en un pollino, estoy hablando de un animal que no ha sido amansado. Pero hermano, no estamos hablando de un caballo. Porque les confieso que si es un caballo que no ha sido montado, olvídense que se va a montar así fácilmente. Pero como es un pollino, cambia totalmente. Y aquí hay una figura bellísima, porque los reyes utilizaban caballos para entrar. Jesús va a utilizar un asno, un pollino que no había sido montado. Y aquí vemos entonces que los discípulos van, preguntan al dueño, y el dueño le dice: ¿por qué está desatando el pollino? Porque el Señor lo necesita. Ahora agarra esa frase: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor, y van a decir dos veces, van a repetir dos veces esto. Entonces Jesús, con esa actitud, dice: está atado. Fíjense la planificación. Sabe su condición. Nadie lo ha montado. Este es un detalle precioso, porque hay dos cosas que fueron completamente nuevas para Jesús: el pollino en ese proceso y la tumba, la cueva, el lugar donde le pusieron, totalmente nueva. Dos aspectos que nos van a llamar mucho la atención. Entonces, hermano, en ese sentido nos imaginamos a los reyes victoriosos con sus pompas, preparando otra vez, como dije, la entrada. Y por supuesto, uno puede imaginarse que esos reyes, cuando iban a entrar a la ciudad, se aseguraban de todas las cosas que tenían que tenerle preparado. Un carruaje, por ejemplo, tirado por varios caballos, los mejores caballos. Pero aquí Jesús hace su preparativo, pero solamente hay un asno que no ha sido montado. El versículo 31, hay esta frase que es la que quiero distinguir esta tarde. Cuando le pregunta: ¿por qué estás haciendo eso? Porque el Señor lo necesita. Hermano, agarra esta frase para aplicarla a nuestra vida. ¿Por qué el Señor quiere el pollino? Póngale allí lo que usted tiene, las cosas que usted tiene. ¿Por qué el Señor quiere esto? Porque lo necesita. El Señor lo necesita. Y vamos a verlo de esta forma. No es que a Jesús le falte algo. ¿Qué le falta a Jesús? Si Él es dueño de todo. Él es el rey. Él es un rey rico, ilimitado.
Entonces Lucas nos está dejando claro que Jesús tiene derecho sobre lo que nos pide. ¿Por qué? Porque es el Señor. ¿Qué le dijeron entonces? ¿Qué dijeron los discípulos al dueño de aquel pollino? Porque el Señor lo necesita. Uno puede ver en todo esto a Jesús antes de llegar a Jerusalén. Seguramente era un amigo, alguien a lo mejor que había recibido un beneficio del Señor. No sabemos. Pero los discípulos le dicen 2 veces porque el Señor lo necesita. Esta frase, por decirlo así, la creencia del rey es la credencial del reino. El discípulo no toma por fuerza ni negocia por conveniencia. Simplemente anuncia la autoridad del rey. Porque el Señor lo necesita. Y note cómo el texto confirma la eficacia de esa autoridad cuando los dueños preguntan entonces, ¿por qué lo desatáis? Otra vez, versículo 34, porque el Señor lo necesita. Y el pollino fue entregado. Es como si Lucas quisiera mostrarnos que cuando el rey necesita algo no está mendigando, está invitando a participar en su obra y al mismo tiempo está probando el corazón de aquella persona a quien se solicita eso. Vamos a poner esto en la práctica, vamos a pensar en nosotros. Cuando Dios se acerca a tu vida y te pregunta por algo que quiere que le des, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? Debiera ser la misma, sí, porque el Señor lo necesita. No es porque Él otra vez tiene necesidad de nada. Es porque Él sabe que eso que tú le vas a entregar es para tu propia bendición. Tú mismo vas a ser bendecido. En ese sentido. Para la edificación del creyente, entonces, aquí tenemos una lección de mayordomía. Jesús necesita no una parte de tu vida, Jesús necesita todo. Todo. ¿Y qué significa eso? Todo. Y aquí vienen las preguntas que hay que hacerse al respecto a esto. Si Jesús necesita esas cosas que están en mi vida, de repente están atadas, como el caso del pollino, pues yo tengo que desatarlas. Para que entendamos entonces que cuando Él me pide algo, me exige algo, yo debo desatar esas cosas en mi vida. Déjeme decirle que muchas veces, hermanos, nosotros tenemos cosas que las hemos atado de tal manera que no las entregamos. Son nuestras. Es mi pollino. Es eso, es lo mío. Y el Señor le está diciendo, dame eso, lo necesito. Y nos aferramos a esto, no lo soltamos y al final entonces nosotros mismos perdemos la bendición. En el contexto de la mayordomía, hablando en esto, cuando Dios me dice, dame eso, es porque Él quiere bendecirnos más todavía. Hoy por hoy se ha cambiado mucho eso, pero el concepto bíblico, y este pasaje nos muestra eso, que cuando Jesús nos solicita algo, es porque Él quiere bendecirnos más que dárselo en el sentido de que Él tenga necesidad de eso. Entonces la pregunta de esta tarde es, ¿qué te pide el Señor que debes soltar y dárselo? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar aquellas cosas que tenemos para nosotros, que nos hemos aferrado tanto a ellas? Entonces aquí tenemos esta primera verdad, los preparativos que hace el Señor mientras va a Jerusalén. Hermanos, Jesucristo preparó aún de tal forma todo lo que tenía que ver con su entrega, con su vida, con su muerte en este caso, que aún en estos detalles lo vemos haciendo eso. Pero vamos a ver otra verdad que aparece en el versículo 36. Esta verdad es el reconocimiento al rey que está por llegar, el reconocimiento. ¿Cómo entendemos eso? Mira lo que dice el versículo 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Este versículo es muy clave en esta historia. Esta es una escena de homenaje. Poner mantos en el suelo es tratar el camino como una alfombra para quien se reconoce como alguien muy superior. De hecho, el versículo 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, dice, toda la multitud de los discípulos, toda, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ahora, esto pone en evidencia, hermano, la importancia que va a tener el hecho o las razones por las cuales ellos están reconociendo, ¿verdad?, al rey que está por llegar, reconociendo sus cualidades, todo lo que él es.
Y hay tres detalles que yo quiero llamar su atención en esta parte. Lo primero es que Lucas recalca que la alabanza nace del gozo. Mira lo que dice otra vez el versículo. Estaban llenos de gozo, gozándose, dice el texto. Esto describe las maravillas. Han visto a Jesús sanar, liberar, restaurar, enseñar con autoridad. El gozo, el reconocimiento de lo que Él ha hecho. En segundo lugar, es una alabanza a grandes voces. Esto hay que exaltarlo, esto hay que decirlo, hay que mencionarlo, hermanos. Mire, hay algo que esa gente nos enseña a nosotros. Porque cuando nosotros alabamos al Señor no lo hacemos muchas veces en voz alta. A veces medio cantamos y algunos no cantan. Yo de vez en cuando miro hacia atrás para ver cuando estamos alabando al Señor, ¿quién está cantando? Y aquí hay personas que tienen el don de no cantar. El don de estar con las bocas cerradas mientras se está alabando al Señor. Hermanos, este texto nos dice que ellos cantaban, alababan a grandes voces. Y es que, hermano, la presencia de Jesucristo tiene que producir en nosotros el gozo más grande de nuestras vidas. Hay que abrir los labios, hay que alabar al Señor. Acostúmbrese a hacerlo. De repente dice, pastor, pero es que yo no canto bien. No importa que no cante bien. Alabe al Señor, abra su boca, dígale al Señor. ¿Por qué razón? Porque, hermano, este es el anticipo de lo que vamos a hacer en el cielo. Usted en el cielo va a tener que cantar y cantar. Porque cuando ve al Señor en ese estado glorioso, maravilloso, usted tiene razones para cantar. Pero Lucas también dice que había una multitud de discípulos. Me llamó la atención este texto, esta parte, porque en efecto, esto no significa que todos eran discípulos. Todos. Pero es una forma para expresar que muchos de ellos seguramente habían creído en el Señor y estaban allí adorándole al Señor. Hermano, ¿qué proclama la multitud? ¿Qué dice la multitud? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo nació? Por allá en Lucas capítulo 2, 14. Que apareció en el cielo una gran nube una multitud de ángeles en el cielo que aclamaban de igual manera y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ahora no son ángeles, son personas. Es gente agradecida, muchos de ellos que fueron tocados, fueron sanados. Gente que conoció a Jesús, ahora están diciendo, bendito el Rey que viene. Pero esta expresión es una expresión de los salmos. Por eso leímos al principio el Salmo. Y nos está recordando cómo entonces se proclamaban al Rey que entraba a la ciudad por las victorias. Nota cómo llaman a Jesús, lo dicen el Rey. De allí viene mi mensaje. El Rey no es solo un maestro, no es solo un profeta, ahora Él es el Rey. Pero es el Rey que va a morir. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estuvo delante de Pilato? Que le preguntó, ¿eres tú rey? Dice, bueno, tú lo dices. No solamente soy rey Dios, sino Dios dijo en ese momento, desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Por supuesto, eso fue suficiente para que más adelante lo crucificaran. Pero ahora lo proclaman como rey. También proclaman que es un rey que trae paz, que trae la gloria. Y mientras hay un coro de voces cantando y alabando al Señor, de repente surge otro coro. ¿Cuál es otro coro? Que dice, maestro, fíjese cómo cambian los fariseos. No le dicen rey, maestro, dile a esa gente que se calle. Que no sigan gritando, que no sigan alabando al Señor. Y Jesucristo le dice, ¿sabe cómo es la cosa? Que si ellos callan, las piedras van a hablar. Qué contundencia, qué precisión la de Jesús al mostrarnos en un momento como esto, que es el tiempo de la adoración, es el tiempo del reconocimiento. Hermanos, esta es una figura que nos ilustra, que cuando nosotros no hablamos, las piedras hablan. Mire, es interesante esto,
Muchas veces nos sorprendemos cómo uno no habla del Señor, no dice cosas acerca del Señor, pero alguien se encarga de hacerlo. En el último campeonato de béisbol, donde Venezuela le ganó a Estados Unidos, los que siguen los que conocen de esto, a mí me llamó la atención algo durante la celebración. Y es que uno de los beisbolistas, de los hombres que jugó allí, tenía una pasión tan grande por Jesucristo, que durante y después, en la celebración, él siempre decía: Jesucristo estuvo con nosotros, nos guió, nos dirigió, nos ayudó en esto. Y hermano, vino a mi mente este pasaje. ¿Sabe por qué? Porque allí están hablando las piedras. La gente que debe hablarles a ellos en las iglesias u otros lugares, pues a lo mejor no lo han hecho, pero allí está un hombre que está siendo dirigido por Dios. Y notaron el mundo, escuche, el mundo entero, porque eso lo vio mucha gente, se dieron cuenta que allí estaba alguien hablando de Jesucristo. Las piedras están hablando también en ese sentido, para que entendamos la idea. Pero hermanos, al final del día, como dice, al final de todo, en efecto, hermano, va a ser la creación. O sea, la creación se va a unir a nosotros. Escuche esto, la creación se va a unir a los ángeles, la creación se va a unir a los 4 seres vivientes, la creación se va a unir a los 24 ancianos, la creación se va a unir a todos los seres, pero también a la naturaleza. Y escuche lo que va a pasar. Escuche lo que va a pasar. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Otra vez, escuche esto, porque lo que está hablando aquí no son ángeles ni son seres humanos. La creación. Él oyó decir esto. Juan escuchó decir esto: al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Que hermanos, la creación está preparándose para rendir la alabanza final. Si estos callan, las piedras van a hablar. La creación al final va a hablar. ¿Sabe por qué? Porque en este momento la Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto. Va a ser redimida. Y cuando esa tierra sea redimida y el universo sea redimido, entonces al final, allá en Apocalipsis 5:13, escucharemos esta canción, esta alabanza: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Quién está hablando aquí, hermano? La creación. ¿Acaso no se está anticipando esto cuando el Salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos? Un día emite palabras a otro día y ahí se va viendo toda esa alabanza. No la escuchamos, dice, no se escucha, pero está allí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y un día la contarán aún mayor. Jesús dijo: si ustedes le prohíben, le dijo a los fariseos, pues las piedras van a hablar. La creación va a hablar. Y la creación está hablando. Y va a hablar aún más todavía. Mi otro pensamiento es que la paz ofrecida por el rey fue rechazada. Ahora vean este contraste. Mi tema es alabanzas en el camino a la cruz. Pero ahora nos encontramos con algo que nos impacta en esta historia. Y es que esa paz que él ofreció fue rechazada. Mira lo que dice los versículos 38. Otra vez ese pasaje: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz, dice, paz en el cielo. Pero si usted va al versículo 42, mira lo que dice el versículo 42, que habla también de eso. Dice, diciendo: oh, si también tú conocieres al menos este día lo que es para tu paz. Si conocieres por lo menos,
Lo que es para tu paz. El rey que va a entrar a la ciudad, que ha ofrecido su paz, esa paz fue rechazada. Ahora vean la ironía, el contraste de todo esto, mis amados hermanos. Y es que ese rey que vino y es aclamado de esa manera, ese rey que ofreció su paz fue rechazada. Jesús, la paz de Jesús es esta. Dios, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí, le dijo a sus discípulos. Todo esto para ilustrarnos, hermanos, que en este relato la palabra paz aparece en la misma alabanza de la multitud y vuelve a aparecer otra vez. Pero es la ironía de esto, porque la multitud canta paz, pero la ciudad no entiende la paz y no recibe esa paz. Es una ironía. Cantan una palabra correcta, pero no han abrazado la realidad que esta palabra demanda. Y aquí necesitamos afirmar qué significa entonces la paz. ¿Qué significa la paz para nosotros? Bueno, la Biblia nos dice que la paz no es la ausencia de problemas, sino es ni sentirse tranquilo por cualquier cosa. A veces decimos, yo quiero paz, y en efecto, dependiendo de la situación que estemos nosotros viviendo, y anhelamos esa paz. Pero hermano, de repente yo le pido paz al Señor y viene un conflicto. Y le dice, Señor, yo te di paz, no un conflicto. Pues lo que le está diciendo al Señor es, ve tu conflicto, ve tu prueba, ve tu dificultad que ha venido del Señor, porque es en medio de tu dificultad, en medio de tu prueba, que yo te doy la paz. La paz no es ausencia de problemas. La paz, shalom, como decían lo dicen los judíos, es integridad, plenitud, orden. Un orden restaurado es vivir en una relación correcta con Dios y como fruto con el prójimo. Hoy creo que yo hablaba con la clase que estoy preparando a los hermanos para bautizarse. Yo le hablaba del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, que es un solo fruto, no varios frutos, el fruto del Espíritu, que tiene 9 virtudes. Y en esas 9 virtudes aparece gozo, amor, gozo, paz, la tercera. Amor, gozo, paz. Y cuando uno pone todas esas virtudes juntas, el amor acá y el dominio propio acá, se da cuenta de lo que está en el centro, lo que está en ese contexto. Y ahí aparece la palabra paz. Porque hermanos, si algo nos sugiere la Biblia a nosotros, entendiendo esto, es que el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas es un espíritu que nos ha dado precisamente esa virtud, el fruto. Y la paz forma parte de esto. Entonces la verdadera paz no llega por aclamaciones momentáneas, sino por reconciliación real con el Dios bajo el gobierno del Rey. ¿Cuál era la idea de esto? ¿Por qué Jesús habla de paz? ¿Por qué ellos hablaron de paz y Jesús ahora lo confirma? Porque la verdadera paz, hermanos, está en esa relación, conexión que tenemos con el Señor. Como dije al principio, como dije anteriormente, los ángeles dijeron, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora el príncipe de la paz llegó a Jerusalén, pero ellos tampoco, no lo entendieron antes y ahora tampoco lo van a entender, por lo que nos dice el versículo. Hermano, el versículo 42, Jesús habla de esa paz, pero no barata, sino la paz a través de la obra redentora. Él viene a traer la paz, pero Él mismo es esa paz. Él viene a morir precisamente para que ellos tengan esa paz. Mi último pensamiento es el lloro del rey frente a la ciudad que ama. Esta parte, hermano, es única, es maravillosa. Ojalá que usted me esté siguiendo paso por paso para entender todo este pasaje. ¿Por qué su pastor ha traído este mensaje titulado La alabanza en el camino de la cruz? Tenemos aquí el lloro del rey frente a la ciudad que ama. Mire lo que dice el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, escuche esto, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella.
Usted sabía que hay 2 ocasiones donde Jesús lloró. Para revelarnos la humanidad de Jesús. Aquel pasaje cuando estuvo antes de resucitar a Lázaro y vio a sus hermanas Marta y María llorando. Dice que él también lloró, se conmovió en espíritu y lloró. Pero ahora lo vemos llorar, hermano. Llegó a la ciudad y un sentimiento profundo, porque Jesús era profeta y es profeta, y él sabía lo que le venía a esa ciudad, y en ese momento llora. Esto es impactante. Jesús es aclamado, pero llora. Mientras la multitud celebra, él contempla. Mientras ellos se entusiasman con el momento, él ve un futuro juicio. Las lágrimas de Jesús revelan el corazón del rey. No es indiferente ante el pecado ni frío ante las consecuencias. Es un rey que ama, pero que ama de verdad. Iglesia, el llanto de Jesús no es debilidad. Es la expresión de un amor santo que ve la verdad completa. El llanto de Jesús es por lo menos un llanto de paz, pero una paz rechazada y las consecuencias que vienen, que son inevitables. El versículo 42 nos habla precisamente de esto. Él ve venir días de mucho dolor y llora como quien ama precisamente tan profundamente a la ciudad. No con amor sentimental, sino con amor que advierte, que llama y que duele por las cosas que ellos escuchan, pero no se dan cuenta de la importancia de lo que aquello significa. Y finalmente ese llanto nos recuerda que la realeza de Jesús no es solo poder, es carácter. Otra vez, cuando Jesús está allí en presencia de su ciudad y llora, él sabe lo que va a ocurrir. Mira lo que dice el versículo 44. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. Esa es una profecía. Déjeme darle estos datos para que entendamos esta profecía. En el año 70, después de Cristo, se cumplió esta profecía. En efecto, históricamente esta profecía se cumplió en esa fecha, tras un sitio terrible. Escuche lo que dijo Josefo. Josefo es un historiador judío, el más grande historiador judío, para hablar de lo que sucedió. Por supuesto, Josefo era un judío y de hecho él habla de Jesús como un gran hombre, pero nunca lo reconoció como Dios, porque era judío también. Pero él dijo algo sobre esa destrucción en su historia, en su narración. Dijo esto. Él describió la destrucción de Jerusalén como una catástrofe espantosa. La ciudad fue cercada por los romanos, consumida por el hambre, desgarrada por la violencia interna y finalmente arrasada con fuego y sangre. Según el relato, el sufrimiento fue tan extremo que muchos murieron de inanición. El templo fue destruido y la ciudad quedó reducida a ruinas. De esta manera, Josefo presenta la caída de Jerusalén como un juicio devastador y una tragedia sin igual para el pueblo. Esto fue predicho por Jesús. Cuando él dijo, no quedará piedra sobre piedra, hablando del templo, hermanos, se cumplió literalmente. Los soldados romanos, al ver que el templo tenía oro, comenzaron a mover todas las piedras, a derrumbar todo y a buscar el oro. Y allí se cumplió la palabra de Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Por eso Jesús lloró, hermano. Él sabía lo que le venía a Jerusalén. Él sabía lo que venía, lo que iba a suceder. Él conocía de la crueldad de Tito, aquel enviado por el emperador que destruyó la ciudad. Hay cosas que por supuesto yo no tengo por qué traerlas, pero si usted lee la historia de cómo padeció Jerusalén, usted se va a horrorizar de lo que sucedió internamente. Esta profecía se cumplió. Jesús llora, hermano, porque él sabe lo que viene. Ahora déjeme decirte esto para entrar a mi última parte. De alguna otra manera Jesús todavía llora cuando ve la indiferencia. Jesús llora cuando ve un mundo que no se acerca, un mundo que no se arrepiente.
¿Sabe por qué? Porque Él ahora vuelve otra vez, viene otra vez, y su venida es para juicio también. Jesús en este contexto, al pensar de esta manera, también llora, porque Él sabe que si alguien no se arrepiente, si alguien no se convierte, va simplemente al infierno, una eternidad para siempre sin Él. Él llora por nosotros, hablando en el sentido de lo que valemos para Él, y por eso nos demanda siempre una dedicación más cercana. Por último, el celo del rey por su casa profanada. Es interesante todo este pasaje. Originalmente yo pensé predicar hasta cierta parte, después estaba hablando, por cierto, con el pastor Cristian, de que el texto es completo, porque Jesús entró a la ciudad. Pero hermano, el primer lugar que Jesús visitó no fue el mercado, pero entró a la casa del Señor, donde había un mercado, porque habían convertido la casa del Señor en efecto en un mercado. Los cambistas, puede imaginarse el templo del Señor lleno por todas partes de mesas, la gente ahí cambiando, vendiendo las ovejas, vendiendo todos los productos en el templo del Señor. Ante esto Jesús reacciona y dice: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, ya sabemos lo que hizo. Agarró un rejo bien preparado y le cayó a latigazo a todos ellos. Lo sacó, los echó a todos de allí. El celo por su casa. Pero hermano, aquí hay algo maravilloso que yo quiero aplicarlo. El rey que entra con aclamaciones no se detiene para disfrutar del reconocimiento. Entra al templo y actúa con autoridad. Esto nos enseña que la realeza de Cristo no solo se celebra con cantos, se manifiesta en la purificación. El versículo 45 nos dice que Jesús entró en el templo, y frente a su reacción vemos que Jesús no entra como un turista religioso, sino como el Señor de la casa. ¿Qué dice? Mi casa, casa de oración, será llamada. Hay una diferencia entre la casa de oración y la cueva de ladrones. Ahora, déjeme poner todo esto en perspectiva para hablar de nuestras propias vidas. ¿Cuál es la casa del Señor? ¿Esta? Bueno, sí. Pero la casa del Señor es tu cuerpo. Porque la Biblia dice que tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, esa es la real casa del Señor. Y puede imaginarse que el Señor vea mi corazón, vea mi vida, me examine y me diga: has hecho de mi casa una cueva de ladrones, porque tienes tu corazón lleno de muchos ladrones que me están robando lo que me pertenece, lo que es mío. Si nosotros decimos bendito el rey, debemos aceptar que es rey, que ese rey tiene derecho a decir mi casa. ¿Ven el contraste? Bendito el rey, pero mi casa. Y él está dispuesto a ordenar esa casa. ¿Qué pasa entonces en este sentido? En esto hay una pregunta en el ambiente. ¿Qué cosas han entrado en mi vida y en mi adoración que Cristo quiere expulsarlas? Tome ese pensamiento para que se lo lleves en su mente y en su corazón. ¿Qué cosas hay en mi vida que Él quiere expulsar, quiere sacar? El tipo de vida que llevamos, el amor al dinero, el orgullo religioso, a veces hacer cosas para Dios sin oración, sin dependencia, sin reverencia. El rey que va a morir no vino únicamente a perdonar pecados, vino también a limpiar y a restaurar el propósito, que su casa sea una casa de oración. Hermanos, qué tremendo es pensar entonces que la primera cosa que tengo que saber, que esta casa donde reside el Espíritu Santo debe ser una casa de oración. Me pregunto, ¿oramos nosotros lo suficiente? ¿Tenemos realmente una vida de oración? ¿Es mi casa una casa de oración? O sea, ¿es mi cuerpo, es mi vida una vida de oración? El templo, otra vez, es mi cuerpo.
y debe ser purificado por Jesús. Porque si Cristo es rey, no puede reservarse un espacio en mi vida. Él reclama autoridad sobre todo lo que tengo y soy. Eso lo afirmamos porque la santidad siempre generará reacciones. Hermano, la palabra que no nos gusta, ojalá que no esté diciendo otra cosa que no sea así, pero la palabra con la cual reaccionamos más los creyentes es la palabra santidad. Como que está bien, pero como que no la vemos del todo, como que no queremos aplicarla bien en nuestras vidas. Y sabe, cuando eso sucede es porque hay cosas en mi corazón, hay cosas en mi vida donde la santidad no está trabajando. Porque la Biblia me va a decir que sin santidad nadie verá al Señor. Y aunque el camino a la cruz de Jesús estuvo lleno de desacuerdos, también hubo un pueblo al final, y con esto concluimos, al final dice que lo oían. Entonces, en este pasaje hemos visto que Jesús es el rey que prepara su camino con soberanía. Es el rey que merece alabanza, aun cuando otros quieran silenciarlo. Es el rey que anuncia y ofrece la paz verdadera, no una paz de desfile, sino una paz que nace de la reconciliación con Dios y de vivir bajo su gobierno. Es el rey que llora por quienes lo celebran superficialmente, pero no lo reconocen de corazón. Y es el rey que al entrar en el templo, en el caso de nuestras vidas, revela su celo por la adoración verdadera. Él está dispuesto y listo para purificar esa casa y confrontarnos ante esto, ante lo que oímos, ante lo que estamos escuchando. Nosotros debemos decir: Señor, si tú lo necesitas, volviendo a la ilustración del pollino, si tú lo necesitas, llévatelo, es tuyo. En esta hora vamos a orar al Señor y vamos a pensar qué cosas en mi vida necesitan ser entregadas a Él. Mire, hermanos, Jesús ahora está en Jerusalén, hablando en esta historia. Ya entró a Jerusalén, lo han aclamado. Y dice que el texto dice que todos los días enseñaba. Los príncipes, los fariseos, los saduceos y todo ese grupo estaban buscando la manera para matarlo. Sin embargo, dice que el pueblo estaba en suspenso. Jesús se metió en el corazón mismo de lo que va a ser sus últimos días. Pero Jesús no temió, no rechazó. Ahora está allí para morir. Y hermanos, qué verdad tan grande es esta. Jesús hizo eso porque nos ha amado tanto y nos ama tanto. Entregó su vida y aquella ciudad que conoció de su paz la rechazó. Y Jesús al final lloró por esto. Quizás hoy podemos pensar otra vez en Jesús que murió en la cruz del Calvario. Ya lo hizo todo por mí. Ahora viene la parte mía, mi responsabilidad como discípulo. Lo que yo debo entregarle a Él constantemente. Lo que yo debo hacer desde el punto de vista de lo que Dios hace en mi propia vida. Hacerlo también. En el sentido de mi consagración, mi dedicación a Él. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor. Y hay preguntas que surgen de este texto. Muchas preguntas. Cierre sus ojos y le voy a ir recordando algunas cosas para que oren y oremos. Cuando Jesús iba a Jerusalén, le pidió a sus discípulos que fueran a un lugar, a esas dos ciudades, porque allí estaba preparado un pollino para donde Él se iba a montar. Piense en esas áreas de su vida que necesitan ser entregadas al Señor. Siga pensando en esta historia que nos habla precisamente que mi alabanza sin obediencia, tristemente tenemos que decir que es hipocresía. Si mi alabanza no está respaldada con mi obediencia,
nos acordamos de cuando el profeta dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué decir entonces? Cuando Jesús llora frente a la impiedad, al rechazo, y aún nosotros siendo creyentes, si hay algo en nuestras vidas que no está siendo entregado, dedicado a Él, hacemos también que Jesús llore en ese contexto, en ese sentido. ¿Qué tal si esta tarde yo le digo en oración, Padre, gracias porque tu palabra siempre tiene un mensaje para mi vida? Siempre hay algo que veo en ella, Señor, que me exhorta, que me levanta, muchas veces me golpea, pero al fin y al cabo es tu palabra. Y gracias por tu palabra. Señor, ayúdame a ser un hombre y una mujer con una entrega a ti, con una determinación. Que si tú me dices ahora, suéltalo, porque lo necesito. Que yo tenga la determinación de decir, sí, Señor, es tuyo. Todo te pertenece, porque no hay nada en mí que no te pertenezca. Y finalmente, Señor, ayuda a que esta casa donde tú moras, ahora el Espíritu Santo, sea una casa de oración. Perdóname las veces que no oro, que no soy un hombre o una mujer de oración. Ayúdame a entender, Señor, este texto, en este contexto, que la casa, mi casa, debe ser una casa de oración. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, que siempre nos exhorta. En el nombre de Jesús. Amén.